quiero invitarte a que cantemos juntos al Señor un nuevo aleluya. Así, no te quedes callado, acompáñanos. Puedo oír el nuevo canto que a nuestro Salvador elevamos. Cada nación y cada pueblo cantaremos un nuevo aleluya. Yeah. Cantaré a las naciones de su amor, libertad y esperanza, y al Señor daremos gloria, cantaremos un nuevo aleluya. Yeah. Cantar al Señor, su amor nunca te dejará. Cantar y adorar al Señor, cantar. Yeah. Cantaré a las naciones de su amor, libertad y esperanza, y al Señor daremos gloria, cantaremos un nuevo aleluya. Yeah. Cantar al Señor, cantar. Su amor nunca te dejará. Cantar y adorar al Señor, cantar. Yeah. Oh, 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 yeah. Al Señor cantar, al Señor cantar. Yeah. Al Señor cantar, al Señor cantar. Todo pueblo, toda lengua, toda raza y toda nación cantarán un nuevo aleluya al Señor. Tú y yo también. El coro de nuevo para exaltar el nombre del gran yo soy. Cantar al Señor, cantar. Su amor nunca te dejará.
Dios rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche
Es un gran privilegio nuevamente estar con ustedes reunidos. Quiero saludar a cada uno donde esté conectado. No importa en qué ciudad, no importa en qué lugar, pero les solicito que que abran su corazón para que aprendamos esta noche acerca del Señor. Hoy vamos a hablar acerca del hombre espiritual, de cómo Dios quiere que nosotros andemos. Así que pongamos atención, abramos nuestro corazón y nuestra mente para ver qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Muchas personas somos categorizados o calificados por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. No importa el título que tú tengas, el título que yo tenga, no importa cómo nos expresemos acerca de nosotros mismos. Realmente seremos calificados por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. Quiero que miremos un pequeño video para que nos ilustre acerca de lo que estamos hablando, precisamente de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Miremos el video. Por favor, caballeros, señores, Craig tiene razón. Esta vez nuestra única opción es negociar. Si no, Edimburgo será destruido. Mi ejército está cansado, lleva muchos días marchando y tenemos que hacer preparativos, así que seré franco. Necesitamos todos los soldados que sea posible, sus escoltas personales, ustedes mismos. Los necesitamos ahora. Con ese ejército en contra nuestra hay que discutir otras opciones. Otras opciones. Al menos desean llevar a sus hombres al campo y pactar y hacer un trato con el rey antes de dar la vuelta y huir. Sir William, no podemos vencer a ese ejército. ¡Se puede! Sir William. ¡Y lo haremos! Ganamos en Stirling y aún titubean. Ganamos en York y no nos apoyaron. Si no nos apoyan ahora, diré que son cobardes. Y si son escoceses, me avergüenza considerarme escocés. Ahora, aplicado al ambiente cristiano, ¿eres valiente reflejando a Cristo o eres cobarde negándolo con tus acciones? ¿Eres realmente un hombre o una mujer espiritual? ¿O actúas como un hombre natural o carnal? Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Efesios. Vamos a leer Efesios 4 en los versos 17 al 24. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecidos el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza. Se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Este pasaje nos muestra cómo debemos comportarnos una vez que hemos confiado en nuestro Señor Jesucristo. Nos muestra cómo debemos ser con nuestra nueva naturaleza. Pero antes de continuar,
vamos a poner en manos del Señor esta reunión. Dios, te agradecemos, Señor. Gracias porque podemos estar reunidos aquí, reunidos en familia, con la intención, Señor, de que tú nos enseñes. Te pedimos, Dios, que tomes control, Señor, de esta reunión. Que sean tus palabras las que fluyan, que sean tus principios las que fluyan, Padre. Ponemos esta reunión en tus manos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te oramos. El miércoles pasado, Danilo nos enseñó acerca del hombre natural, aquel todavía que no ha confiado en Jesucristo. Hoy hablaremos acerca del hombre espiritual. Entiéndase por hombre a todo ser humano, hombre o mujer. Cuando confías en Cristo como tu Salvador, por lo menos deben haber dos grandes cambios en la vida de un ser humano. Por lo menos. Primero, deja de ser un pecador que va camino a la perdición y se convierte en un creyente salvo. Y en segundo lugar, debe dejar de ser un creyente carnal para ser un creyente espiritual, un hombre o mujer espiritual. Así como un pecador puede llegar a ser un creyente, igualmente un creyente carnal puede llegar a ser un creyente espiritual. Cuando un hombre cree en Cristo, se convierte en un creyente regenerado. Cuando un creyente obedece al Espíritu Santo, se convierte en un creyente espiritual. Únicamente el Espíritu Santo puede hacer que un creyente sea espiritual, porque esa es su obra. Ser espiritual significa pertenecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fortalece el espíritu humano para que pueda regir la totalidad de la persona del creyente. Por lo tanto, si anhelamos ser espirituales, no debemos olvidar al Espíritu Santo ni hacer a un lado la cruz, ya que ambos obran juntamente, como lo hacen las dos manos de una persona, pues la una no puede prescindir de la otra y ninguna actúa de modo independiente. La cruz conduce el hombre al Espíritu Santo y éste lo guía a la cruz. El creyente espiritual debe experimentar al Espíritu Santo en su propio espíritu. Los creyentes debemos saber que lo que impide que un hombre sea espiritual es nuestra carne. Es maravilloso que cuando más espiritual sea uno, más conoce acerca de la carne y descubre lo que se relaciona con ella. Cuando el creyente sabe cómo negarse a la carne y a sus actividades, a sus habilidades y opiniones, se puede decir que es un hombre espiritual. Miren lo que dice la palabra en Hebreos 4:12. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo principal que se menciona es que si vivimos de acuerdo con lo que nos indica la intuición de nuestro espíritu, o bajo el influjo de nuestros gustos o disgustos naturales, la palabra de Dios nos juzgará por estas cosas. Ahí está la palabra juzgándonos. Y nos mostrará lo que pertenece al espíritu y lo que pertenece al alma. Solo la cortante espada de Dios puede discernir claramente la fuente de nuestra conducta. Así como un cuchillo puede dividir los huesos y la médula, la espada de Dios puede dividir el alma y el espíritu que están estrechamente unidos. Ahora, hagamos una distinción entre lo que es el espíritu y lo que es el alma. Muchos no vemos la realidad de que el Espíritu Santo mora en nosotros.
Se nos olvida eso. Y tampoco conocemos la autoridad tan grande que el Espíritu debe ejercer sobre nosotros. Al grado que la mente, la voluntad y los sentimientos de todo el ser del creyente deben sujetarse a Él completamente. Y de no ser así, el Espíritu Santo no puede hacer la obra que desea. El Señor desea que el yo sea inmolado y ofrecido incondicionalmente para que el Espíritu Santo pueda hacer su obra. El alma se ama a sí misma y nosotros no aborrecemos nuestra vida natural con todo nuestro corazón. No podremos vivir genuinamente en el Espíritu Santo. Miren, estos son los requisitos primordiales para la vida espiritual. La guerra entre el alma y el espíritu se libra secretamente y continuamente en nuestro interior. En el interior de todo creyente está esa guerra. El alma, en pro del yo, quiere ser la cabeza y actuar por su propia cuenta. El espíritu, a favor de Dios, quiere ganar todo el ser del creyente y ser el amo con toda la autoridad. En tal situación, si el espíritu no obtiene la victoria, el alma toma el liderazgo. Después de establecerse la separación del alma y el espíritu, la intención del espíritu se hará bien sensible. Siempre que el alma actúa, el Espíritu Santo inmediatamente se duele. El Espíritu Santo inmediatamente se siente incómodo. Solamente cuando se experimenta la separación del alma y el espíritu, el creyente tiene sentimientos limpios y sus intenciones serán puras. Vamos a ver ahora las características de un hombre espiritual. Número 1. Está consciente de que está unido al Señor en un solo espíritu. Miren lo que dije la palabra en 1 Corintios. 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor se hace uno con él en el espíritu. Pablo dijo que era un solo espíritu, no una sola alma. El Señor resucitado es el espíritu vivificante, y su unión con los creyentes se efectúa en el Espíritu Santo de ellos, en el espíritu de ellos. Pero si el alma y el espíritu aún están mezclados, la unión será impura. Si nuestra vida tiene algún indicio de que andamos según nuestros pensamientos, nuestra propia opinión, o si nuestra parte emotiva es estimulada de alguna manera, eso será suficiente para debilitar esa unión. Así como el Espíritu del Señor es puro y no tiene ningún rastro de contaminación, nuestro espíritu también debe ser puro para que haya una verdadera unión. El espíritu del creyente se une al espíritu del Señor y los dos espíritus se unen como uno solo. El resultado de esa unión es la capacidad que tenemos de servir al Señor. De ahí en adelante, el alma y el cuerpo son usados únicamente para expresar la vida y la obra del Señor. Estamos unidos al Señor, quien está a la diestra de Dios. El Espíritu del Señor fluye desde el trono al espíritu de nosotros los creyentes, que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. El Señor derrama su poder vivificante por medio del espíritu del creyente. Qué lindo, ¿verdad? Al igual que una manguera conectada a una fuente de agua, asimismo el espíritu del Señor, el espíritu del creyente, que está unido al espíritu del Señor, emana vida, ¿verdad? Características de un hombre espiritual. Número 2.
está consciente de que el Espíritu Santo mora en él. El Espíritu Santo está en el creyente, pero muchas veces esto no lo sabemos o no obedecemos. El creyente debe estar consciente de que el Espíritu Santo mora en él y que debe obedecerlo incondicionalmente. Debe de saber que el Espíritu de Dios es una persona que mora en él para enseñarnos, para guiarnos, para traernos la realidad, la verdad de Cristo. Esta obra solo la puede hacer el Espíritu Santo. Después de que el creyente reconoce cuán ignorante o obstinada es nuestra alma y decidimos aprender y a obedecer. El creyente debe permitir que el Espíritu Santo gobierne todo su ser y le revele la verdad. Cuando el creyente sabe que el Espíritu de Dios mora en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro espíritu, y esperamos su enseñanza, entonces el Espíritu Santo puede operar. Los creyentes de Corinto, recuerdan, eran carnales. Cuando Pablo los persuadió a salir de su condición, los exhortó en más de una ocasión diciéndole que ellos eran templo del Espíritu Santo, y es lo que somos, templo del Espíritu Santo. Saber que el Espíritu Santo mora en cada uno es una ayuda para escapar de la carnalidad. El creyente debe saber por fe clara y constantemente que el Espíritu Santo verdaderamente mora en cada uno de nosotros. El apóstol le preguntó a los corintios, mira lo que dice la palabra en 1 Corintios 3:16, dice, pregunta, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Él se asombraba de que no estuvieran conscientes de esta verdad. Sabían que el primer resultado de la salvación es que el Espíritu Santo empieza a morar en cada uno de los creyentes. Sin embargo, los corintios no lo sabían. No importa cuál sea el nivel del creyente, aún el del nivel más bajo, como los creyentes de Corinto, el Espíritu Santo mora en él. Esto es una realidad. Es lamentable que muchos creyentes, al igual que los corintios, también desconozcamos esto. Los creyentes debemos tener un conocimiento claro de este hecho, pues sin él seguiremos siendo carnales y sin la posibilidad de ser espirituales. Debemos saber que el Espíritu Santo es Dios, que es parte del Dios Trino, que Él es la vida y mora en nosotros. Mora en nosotros que somos carnales. Por lo tanto, debemos temerle, debemos honrarlo, debemos alabarlo. El Señor tomó la semejanza de carne de pecado y el Espíritu mora dentro de la carne de pecado. Esa es una gracia, y es una gracia admirable. Características de un hombre espiritual, número 3. Es fortalecido por el Espíritu Santo. Se necesita el fortalecimiento del Espíritu Santo para que el espíritu del hombre controle el alma y el cuerpo. Efesios 3:16 nos dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo más íntimo de su ser. Estas son las palabras que el apóstol usó al orar por los creyentes. Y esto no fuera tan importante si el apóstol no habría orado así. Él les pidió a Dios que nos fortaleciera mediante su espíritu, el hombre interior de los creyentes. Ese es el espíritu del hombre. El hombre interior es el nuevo hombre de los creyentes.
el cual se posee únicamente después de que has confiado en Jesucristo. Así que este es el espíritu del creyente, el espíritu regenerado. El apóstol ruega en oración para que el espíritu del creyente sea fortalecido con el Espíritu Santo, para que sea fuerte. El significado de la oración de Pablo es que ellos tuvieron el poder especial del Espíritu Santo, derramado en sus espíritus, a fin de que fortaleciera el hombre interior, el nuevo hombre. El creyente puede tener el Espíritu Santo en su espíritu y aún así ser débil. Muchas veces el cuerpo del creyente está en condiciones excelentes, pero se siente un poco perezoso. En tales ocasiones, servir al Señor parece imposible y el corazón no se dispone para hacerlo. Esto muestra que su espíritu es débil e incapaz de controlar las emociones. En otras ocasiones, el creyente se siente motivado, pero su cuerpo carece de la energía necesaria para obedecer. En tales casos, también parece imposible servir al Señor. Debido a la condición que existe en el ambiente que rodea al creyente, él puede sentirse afectado. Pero si el espíritu es fuerte, podrá enfrentar dichas situaciones. Las situaciones más confusas que hayan, con toda calma y compostura, las sabrá enfrentar el creyente, porque está fortalecido. La oración es la mayor evidencia de la fuerza del espíritu. Aquellos cuyos espíritus son fuertes pueden orar mucho y sin cesar hasta que su petición es contestada. Pero los que poseen un espíritu débil encuentran difícil hacer peticiones a Dios por años o décadas sin cansarse ni desanimarse. Únicamente quienes tienen un espíritu fuerte poseen la energía para avanzar continuamente sin preocuparse por sus circunstancias ni por sus sentimientos. Esa es la fortaleza del espíritu. Ahora, en cuanto a la lucha contra Satanás, se necesita utilizar aún más el poder del Espíritu Santo. Solamente los que tienen el poder del Espíritu sabrán cómo usar el poder del Espíritu para resistir y atacar al enemigo. Ya sea el pensamiento, los deseos, los sentimientos o las intenciones. Todo ello debe ser controlado por el Espíritu. Características de un hombre espiritual, número 4. Anda según el Espíritu. Ya vimos cómo un creyente puede llegar a ser espiritual. Sin embargo, esto no significa que nunca más vuelva a andar según la carne, pues siempre está en peligro de caer y volver a ser carnal. Existe ese peligro. Y Satanás siempre está alerta y tan pronto como tenga la oportunidad, hará que el creyente pierda la posición elevada que ha alcanzado y lo derribará. Romanos 8, del 4 al 6 nos dice: a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Andar según el Espíritu está en contraste con andar según la carne. Si el creyente no anda conforme al Espíritu, entonces anda conforme a la carne. El creyente debe andar
en conformidad con el Espíritu y con la intención del mismo. No andar jamás según el alma ni según el cuerpo. Una persona que anda según el Espíritu tendrá la mentalidad espiritual, lo cual hace que todo su ser sea vida y sea paz. Por lo tanto, el resultado de andar según el Espíritu es vida y es paz. Andar en el Espíritu es una tarea diaria que los creyentes no debemos de olvidar nunca. Es una tarea diaria. Debemos saber que mientras vivamos en esta tierra, que no vivamos en conformidad con nuestros sentimientos, no hacer lo que ellos nos dictan, ni debemos vivir de acuerdo con los buenos pensamientos de nuestra mente, ya sean esporádicos o fijos, haciéndole caso. Para andar en el Espíritu también necesitamos la fe, la cual se halla en contraste con ver y con sentir. El alma siempre exige, desea y procura obtener todo lo que puede ser visto y sentido, como una garantía para actuar y conducirse. Esa es el alma. Si el creyente anda de conformidad con el Espíritu, no anda de conformidad con el alma. En otras palabras, andar por fe y no por vista. Andar por fe y no por vista. Si queremos andar según el Espíritu, debemos prestar atención a la pequeña voz de la intención del Espíritu para iniciar cualquier actividad que emprendamos. Si no dependemos de nuestro talento, de nuestra fuerza, ni de nuestra habilidad, sino exclusivamente del poder del Espíritu Santo, ahí sí podremos ser perfeccionados en cualquier obra que hagamos. Recordemos que tan pronto dejamos de andar según el Espíritu, empezamos a andar según la carne. Y pensamos en las cosas que hace la carne, permitiendo así que la muerte opere en nuestro espíritu. Solamente cuando andamos en la carne solamente cuando no andamos en la carne, podemos andar en el Espíritu. Como reflexión, leamos primera de Tesalonicenses 5:23, que nos dice: que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano no es la persona que cree las verdades bíblicas. Satanás también cree las verdades de la Biblia. Un cristiano no es la persona un cristiano es la persona que ha muerto con Jesucristo. Que su cuello altivo ha sido doblado, que su cabeza en alto ha sido abatido, que su corazón de piedra ha sido despedazado, que su orgullo ha sido asesinado y que en su vida es ahora señoreada por Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por lo que nos ha enseñado, Señor. Cómo actuar, cómo andar en los caminos de esta vida, Señor. Siendo un hombre, siendo una mujer espiritual. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te oramos porque hagamos esa tarea de ser hombres y mujeres espirituales. Realmente te necesitamos, queremos depender 100% de ti, Dios. No queremos ser independientes ni dejarnos guiar por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, por nuestras opiniones, nada, Señor. Solamente dejarnos llevar por nuestro Espíritu Santo, Dios. Gracias, Padre. Gracias por ese regalo que tú nos diste. Padre, estamos en tus manos. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. En Salud Total estamos atendiendo pacientes los días lunes, miércoles y viernes.
Hemos implementado todas las medidas de bioseguridad y atendemos solamente por medio de cita, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad para mantener a nuestros pacientes y personal saludable, pero sobre todo confiando en el cuidado amoroso de nuestro Dios. Si usted necesita visitar la clínica, comuníquese vía teléfono que gustosamente le daremos la hora y fecha de su cita.